Bueno, hoy tengo el gusto de presentarles a ustedes, gran amigo, compañero a muerte de la radio de Gente en Obra, El Muerto, que vino acompañado hoy por una gran compañera como es Ana Filippini, integrante del Monus, ¿está bien? Monus, ¿está bien? Y por el costado de la vía, ¿verdad? ¿Es así? Es así, perfecto. Bueno, Ana Filippini, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Como bien dijiste, yo soy integrante del MOUS, del Movimiento por un Uruguay Sustentable, que es un movimiento que se creó en el 2011, después que nos enteramos de que existía Aratilí en el Uruguay, y con gente de Montevideo y del resto del país nos organizamos para difundir básicamente el tema de Aratilí. Y ahora seguimos lamentablemente organizados y para difundir lo que ha sido el nefasto contrato que firmó el Uruguay con la empresa UPM en noviembre de 2017, y que incluye, entre otra cantidad de cosas, hacerle un tren para la empresa UPM que luego de que se cumplan todos los requerimientos que la empresa puso y que están firmados en el contrato, decidirá si se va a instalar o no en Paso de los Toros, con una fábrica de celulosa que va a ser la fábrica de celulosa más grande del país y casi la más grande del mundo, con 2 millones de toneladas de producción de celulosa al año, que es casi todo lo que produce Finlandia de celulosa anualmente. Es un disparate, ¿no? Aparte, un disparate que pretendan instalarse en el Río Negro, que es un río que no tiene caudal para esta instalación, y que ya como parte del contrato de Uruguay con UPM, se le promete que se va a poner más agua en el río, a hacer llegar más agua. Esto lo va a hacer la UTE a través de subir la cota del lago del Rincón del Bonete, y se van a inundar terrenos, ¿no? Sí. Claro. Se van en terrenos, campos productivos. Sí, 10.000 hectáreas en una zona que hace muchísimo tiempo que está peleando para mantenerse y para vivir del turismo, que es San Gregorio de Polanco. Y lo peor de todo es que seguramente parte de la playa, de la costa de la que se está viviendo, gente que vive del turismo. Exacto. Y gente que vive de la pesca también. Y gente que vive de la pesca, y bueno, se van a ver también la fuente de trabajo comprometidas. Porque si le sacan la playa y le sacan los pescados, y lo peor de todo es que como en la mayoría de las ciudades del interior, si tiene ideas una ciudad y las lleva adelante, que lo haga con su propio esfuerzo, nadie lo va a ayudar, y que así, una vez que lo logre, como San Gregorio de Polanco, que como dije, llevan más de 10 años en esta política de promoción, que le ha costado mucho y a muchísima gente, viene un proyecto del extranjero y puede tirar abajo todo lo que ha sido ese trabajo. Bueno, más o menos algo parecido le va a pasar a la gente que viva al costado de la vía, en estos 273 kilómetros de vías férreas que el Uruguay le promete hacer a UPM, una vía férrea que va a salir de Montevideo, del puerto de Montevideo, mejor dicho, va a salir de Paso de los Toros y va a llegar al puerto de Montevideo
con la carga de celulosa y va a salir del puerto con químicos hasta Paso de los Toros. Si no me equivoco, van a hacer 50 viajes por día, ida y vuelta. ¿Está bien? Sí. Va a ser un total, se calcula que es un total de 50 viajes, porque en las audiencias públicas se ha insistido en que UPM va a hacer 14 viajes y después se consideran otros tantos viajes de otras cargas, y también se consideran otros posibles o probables viajes, pero básicamente los 15 viajes, los 14 viajes de UPM por esa vía van a cambiar muchísimo. Si solo fuera eso, van a cambiar muchísimo la idea que tiene la gente hasta ahora de lo que es el tren. Yo no soy de la zona, no soy de Sayago ni de Colón, pero voy mucho para ir a las reuniones de este grupo de vecinos por el costado de la vía, y es increíble porque uno se para al costado de la vía y pasa un trencito que es una locomotora con un vagoncito, y tiembla todo. Y tiembla absolutamente todo. La gente muchísima gente que ha vivido toda la vida ahí sabe perfectamente que por el pasaje del tren sus casas se han quebrado, se han requebrajado, han tenido problemas. Bueno. Ahora, a mí lo que me parece me parece más trágico es que la gente no sabe nada todavía, la gente no está enterada. Es decir, y a mí me parece, por eso es importante lo que estamos haciendo acá, es decir, avisando a la gente, mire que va a pasar por su barrio. Si usted vive en Capurro, Sayago, Peñarol, Sarandí, que va a haber una vía acá que va a cortar al Uruguay en dos, que va a cortar a los barrios en dos. Es decir, si usted va a la feria del otro lado de la vía, va a tener que caminar, señora, 10 cuadras para allá, pasar por debajo del puente o por arriba, no sé cómo lo van a hacer, y caminar 3 cuadras para atrás para ir a la feria con el carrito, ¿no? Claro, a lo que iba con esto del cuento de la vía como es actualmente y la trayectoria que tiene la gente del barrio con el tren, es que es muy difícil que la gente se haga la idea. Nosotros, porque hemos participado de las audiencias públicas donde los técnicos afirman que esto va a ser así, que los trenes van a ir entre 60 y 80 kilómetros por hora, que van a llevar carga, y que esta carga va a estar en vagones uno atrás del otro hasta 7 cuadras de largo, que el movimiento que va a hacer ese tren y el perjuicio es 10.000 veces mayor que lo que hace el trencito que pasa hoy en día por esa vía. Y tenga en cuenta, señora, que el tren va a pasar por una trinchera que hay que construirla. La construcción de esto va a demorar 2, 3, no sé cuánto tiempo. 3 años. Es lo que dicen ellos. Bueno, ya usted lo va a notar, señora, ¿no? Lo va a notar. Eso lo va a tener de por vida, ¿no? Lo que aquí falta es información. Lo que pretendemos acá a través de MUBUS es darle información a usted, señora, a usted, señor, que vive en los barrios por donde va a pasar esta vía. Tenemos una canción que va a ser el hit del verano, que vamos a pedirle a Controles a ver si nos pone por el costado de la vía. A mitad del camino te encontré y vos te reías.
yo voy a decir, si a ustedes les parece bien, lo que la gente sabe, que es lo que se ha preocupado UPM y el gobierno en transmitir, ¿verdad? Es lo siguiente: la Cámara de Industria de UPM dijo que generará 4.300 empleos directos e indirectos, más de 2.700 inducidos, y agregó que habrá 8.000 puestos de trabajo adicionales en la cadena de valor, es decir, en las plantaciones y viveros forestales, producción industrial, operaciones portuarias y servicios relacionados. Ahora te dejo a ti, Ana, para que digas la otra parte, que es lo más importante. Exacto. Bueno, todo este proyecto de tren y de UPM y traernos a UPM gigante al Uruguay tiene que ver con la promoción de esos empleos que en su gran mayoría son inexistentes. ¿Por qué? Porque ellos cuentan que la cadena forestal, por ejemplo, va a tener esos 8.000 empleos, y la cadena forestal ya está armada. Esos 8.000 empleos, si es que están, porque nunca se ha hecho en el Uruguay, desde que se aprobó la ley forestal en 1987, una evaluación de la cantidad de empleos que se han creado y la cantidad de miles de empleos que se han perdido. Por ejemplo, el censo dice que se han perdido más de 12.000 empleos en el campo en estos últimos 10 años. Quiere decir que si se crearon 8 y se perdieron 12, estamos en un déficit de empleos en el campo. Muy importante. Hoy en día esos empleos y esa forestación y todo el trabajo que pueda requerir la forestación ya está. Los empleos que se van a generar van a ser durante la construcción, igual lo mismo que pasó con UPM1, con Botnia, claro. Durante la construcción, que exactamente demoró un año con un nivel alto de empleos. Después se acabó. Quedaron algunas personas, algunos empleados trabajando para la empresa para terminar la obra, y después en la plantilla de UPM hay 300 empleados registrados. Posiblemente esta empresa, por lo gigantesca que es, va a necesitar 500, porque además la gran mayoría de ellos son gente que corta el pasto, limpiadores, porteros. Esta empresa mantenimiento se maneja con botones. Es muy gracioso, sí, porque cuando ellos hacen una propaganda, pero la mejor propaganda de UPM, muestran espacios totalmente vacíos de gente, donde hay una máquina que lleva, otra que trae, y robots. Las máquinas, sí, robots que hacen absolutamente todo, y después 3 o 4 personas mirando computadoras y apretando algún botón o alguna tecla de vez en cuando, ¿no? Sí, que van a medir la temperatura del agua, ¿no? Porque, bueno, evidentemente esto consume muchísima agua, sí, ¿no? Uruguay tiene la propiedad nuestra, ¿no?, del agua, y esta gente va a usar nuestra agua y la va a calentar hasta 30 grados. Y esto va a influenciar muchísimo en la fauna, en la gente que vive del río. Fíjate cuánta gente vive, la gente que vive alrededor del río Uruguay, vive del río. Bueno, entonces esta gente va a estar también con su fuente de trabajo comprometida. Y sus fuentes de trabajo, y muchas veces las únicas fuentes que tienen de alimentación, porque lo que pasa mucho en el Uruguay es que hay muchísima gente que visita los ríos para buscar comida absolutamente todos los días, y está acostumbrada a bajar al río o a llegar hasta el río para conseguir el sustento de todos los días. Pero volviendo al tema del tren, una de las cosas que más indigna, aparte de los impactos terribles que van a tener los vecinos y las vecinas al tren, por eso que decíamos, por la velocidad que tiene el tren, por la carga que lleva, los trenes van a ir con celulosa para un lado y con tóxicos para otro lado.
En las audiencias públicas se les requirió a las autoridades de gobierno que dijesen cuántos y cuáles eran los tóxicos que iban a transportar. No sabían. No sabían. No sabían. Muchas de las medidas que tienen que tomarse en estos casos para que la afectación que ellos mismos dicen que va a ser durante esta etapa de construcción que tú mencionabas, durante 3 años la afectación va a estar a 10 cuadras de cada lado de la vía. Estas medidas que hay que tomar son medidas que tienen que estar muy bien pensadas, muy bien planificadas, y sin embargo permanentemente nos dicen que no pueden hablar de las medidas de contingencia porque eso forma parte del plan del tren que por el momento no se conoce. Pero lo que más indigna de todo esto, lo que decía, aparte de todos los impactos que va a tener toda la gente que vive al lado de la vía, es que se habla de que este tren es el tren ferrocarril, el proyecto Ferrocarril Central. Entonces se le trata de engañar a la gente creyendo que este tren es un tren por el cual van a quedar todos contentos porque mañana vamos a tener un tren para llegar hasta el interior del país. No, este es un tren que dice el contrato que va a estar en exclusividad para UPM, que UPM va a ser el operador de este tren y que UPM es el que va a decidir absolutamente todo, y todo va a quedar en manos de las empresas que forman el consorcio de operaciones del Ferrocarril Central, que sabemos que en el Tribunal de Contencioso Administrativo fue aceptado el grupo Vía Central, porque además esto, seguimos con los eufemismos. Sí. El grupo se llama Vía Central. ¿Quién está en el grupo de Vía Central? Está la empresa SACEM, una empresa francesa, y la española SACIR. La española SACIR son delincuentes estos, ¿eh? Es una empresa que tiene un prontuario muy importante a nivel de todo el mundo. Como ordenador de la TV. También. Que nos salvamos porque eran tan delincuentes que salió toda la prensa mundial. Bueno, pero nos salvamos de Aratiri, nos salvamos porque pudimos durante mucho tiempo divulgar lo que estaba pasando y dejar pasar ese momento que nosotros dijimos desde un principio. Esto es totalmente especulativo, y en el momento que baja el precio del hierro, esta empresa se va a ir del Uruguay. Lo único que nos va a dejar es cráteres, problemas, deudas, bueno. No, pero la deuda vamos a tener nosotros, creo, ¿eh? Porque los costos de... Yo me equivoqué en las publicaciones que hice, yo puse que según El Economist, que es una revista española, que era de 850 millones de dólares. Y William Yochai, que es economista también y ha hecho todos los estudios, me dice: estás equivocado, lo publicaste mal. Los costos son de más de 2.000 millones de dólares. Esto es lo que les estaba por comentar, que figura en la página web del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que se le va a pagar a este grupo la suma de $406.394 por día por concepto del tren durante 18 años. Eso hace a la suma de 2.679 millones de dólares. Eso es mucho más de lo que esta empresa piensa invertir. Entonces, cuando escuchamos a la gente decir: sí, pero las inversiones son buenas, o mucha gente que dice: yo no estoy en contra de las inversiones, no puedo estar en contra. Esta inversión la vamos a hacer nosotros. Esta inversión no la hacen los finlandeses. Esta inversión es hecha por
por todos nosotros. Pueblo uruguayo. Claro. Somos nosotros los que vamos a tener que pagar estos 406.394 dólares por día por concepto de un tren que va a ser de uso pura y exclusivamente de UPM. ¿Para qué? Para que ganen, como dicen ellos mismos, en sus propios informes a sus accionistas. La empresa está ganando por concepto de celulosa $1 millón por día. En todos los emprendimientos celulósicos del mundo la empresa gana $1 millón por día. Es algo que realmente indigna. Qué pueblo solidario nuestro, ¿no? Sí, tremendamente solidario con Europa, con las grandes multinacionales, como si no tuviéramos problemas para resolver en el país. Y utilizan justamente a la gente que necesita trabajo para engañarla, porque es un engaño real y total. Esos 8.000 empleos no van a estar, nunca se van a ver en el Uruguay. En la etapa de construcción ellos no necesitan ni van a necesitar 4.000 personas. La etapa de construcción va a durar 1 año, como duró las etapas de construcción de las otras empresas. Y lo que iba con el tema de estas empresas que forman el consorcio Vía Central, es que una de ellas es una empresa española, y por eso decíamos lo de Alatiri. Cuando hablábamos de Alatiri decíamos, es una empresa trucha que viene nada más que a aprovechar. Una familia. Esto es una empresa trucha. SACIR ha sido denunciada en prácticamente todos los España, Panamá, yo tengo acá datos, lo estoy mirando. Pero te hago algún resumen. Es una empresa que trabajó en Mozambique haciendo algo parecido a lo que va a hacer acá. Pusieron un tren ya, ¿no? Pusieron un tren para transportar carbón. Es un tren que divide las comunidades, que expulsa a la población, que ha tenido problemas de todos los colores. Por supuesto que los problemas más graves siempre los tiene la población, que tiene cero posibilidad de reclamar. En Chile, esta empresa tiene un prontuario muy importante porque construyó un puente y durante la construcción de ese puente murieron 51 personas. Además se desbordó el río Mapocho y eso fue consecuencia de esta improvisación de la que estábamos hablando. De la misma empresa, es la misma empresa que Uruguay contrató y ganó la licitación, que no se sabe tampoco cómo ganaron la licitación, pero se sabe que en otros países hay procesos penales, ¿no? Por coima. Bueno, acá no dije nada, ¿no? Pero es la forma de actuar de esta empresa. Sería bueno que contestara algo de esto, ¿no? Te leo textual lo que dice esta denuncia. No, nos quedan 2 minutos. Bueno, además de encontrarse vinculada a esta empresa, los casos de corrupción en el Estado español ha dejado sus huellas en las obras públicas que realizó en Chile. Maneja varias carreteras que han sido privatizadas y por las cuales sigue cobrando, y su modus operandi era entregando dinero a influyentes políticos a cambio de la adjudicación de las obras públicas. Esto es lo que hacían en Chile. Pero además, el prontuario es largo, como tú decías. En Panamá acaban de dictaminar la Cámara Internacional de Comercio de Miami que la empresa SACIR tiene que devolver 225 millones de los 500 millones que les están pidiendo que devuelva. 225 tiene que devolver ahora por mal funcionamiento y por los desastres que han sido todas sus obras públicas. Bueno,
Y no solamente en de Panamá, Colombia también tuvieron en Colombia, también en Colombia. exacto, en Colombia, Derecho Viejo dicen que están pensando en expulsar a la empresa por la cantidad de malas obras que han hecho. A despedirte al costado de la vía y termina el programa. No muerto. Bueno, pero vamos a estar de nuevo otra vez. Sí, bueno, sí. La verdad que hay mucho para decir, ¿verdad? Más todavía. Sí. Más grave, más grave. Más grave. A toda la gente que no sepa de este tema y que quiere informarse más, por favor que se pongan en contacto a través de la página de Facebook por el costado de la vía, o a través de MOBUS, Movimiento por un Uruguay Sustentable, también en la página de Facebook. Y bueno, vamos a seguir denunciando